presencia desde ya y con la palabra del, iba a decir diputado, ¿por qué no? Eh, del, ¿Qué puedo decir? Señor, queda feo, Rubén Giustiniani. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Susana? Gracias por la comunicación. Buen día, un saludo a vos, a tu equipo y a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Eh, ¿Qué nos podés decir, Rubén, con tu experiencia, con tu trayectoria, que no es menor, todo lo contrario, de lo que está ocurriendo a nivel nacional en la República Argentina? No puedo decir nuestro país, aclaro. Bueno, tenemos un gobierno que ya lleva más de 2 años, eh, casi tres, y que ha aplicado un ajuste brutal sobre la inmensa mayoría de la población, del cual se jacta permanentemente el presidente Javier Milei, incluso calificándolo como el ajuste más grande de la historia de Argentina, como si esto fuera un hecho beneficioso. Las consecuencias de esto son claras. Son una inmensa mayoría de la población que está muy mal, muy mal. Estoy hablando de los jubilados, de las jubiladas, de los pensionados, pensionadas, estoy hablando de los trabajadores, estoy hablando de quienes todos los días ven cómo su salario no alcanza, cómo no se puede llegar a fin de mes. Estoy hablando de los comerciantes que bajan las persianas y tienen que cerrar. Estoy hablando de industrias en nuestro país. Se está produciendo verdaderos desempleos, el cierre de fábricas que llevaban décadas de trabajo en el país. Estoy hablando de las pymes, las pequeñas y medianas empresas del interior del país, cuyos costos se le fueron a las nubes por los tarifazos que se producen permanentemente en la luz, en el gas, en el agua, en el transporte, y que cada vez alcanza menos la plata. Esto lo estamos padeciendo, viviendo todos los días, y creo que a ello se suma un gobierno que es cruel e insensible, porque este ajuste cae sobre los que menos tienen. Los jubilados es una expresión clara de esto, donde el bono de la jubilación mínima ha quedado congelado desde el año 2024, o sea, desde hace más de 2 años, desde marzo del 2024, que era de 70.000 pesos. Hoy debería ser ese bono de 70.000 pesos de casi 220.000 pesos. Si ajustamos por inflación. Es decir, que el haber mínimo, que hoy no llega a los 500.000 pesos, que está en 490.000 pesos, 489.000 pesos, debería ser de 640.000 más o menos. O sea que esto afecta a más de 4,5 millones de jubilados. Es el 70% de los jubilados que cobran la mínima, y bueno, y a esto se suma toda una serie de medidas del PAMI, que los medicamentos se restringió lo que era el acceso automático a la cobertura del 100%, a los recortes en las prestaciones, a las deudas millonarias a los prestadores, que por lo tanto hay una caída en esas prestaciones, una caída de la transferencia de fondos, y que se transforma en demoras en los turnos, excesivas, faltas de insumos, de prótesis, y a todo esto el desmantelamiento también de lo que es días pasados vemos de los centros de día. O sea que hay una serie de medidas que son todas en contra de los sectores populares en Argentina, y a favor vemos de los sectores concentrados de la economía, porque bueno, es el RIGI, el super RIGI, es un gobierno de ricos para los ricos. Exactamente, y lamentablemente exactamente. ¿Pensás, Rubén, con tu experiencia, tus conocimientos, que Javier Gerardo Milei es realmente la persona que gobierna el país?
Bueno, sí, claramente es el presidente de la Nación que está aplicando este modelo económico con toda una cantidad de personajes que los conocemos y que venían del gobierno de Macri y que han aplicado un modelo de ajuste que es el del Fondo Monetario Internacional. Tuvimos la presidenta, la directora general del fondo, Kristalina Georgieva, días pasados, donde se le dio un estatus más de presidenta de la Nación, porque se reunió con el Gabinete Nacional, se la llevó a visitar Vaca Muerta, quien administra la gigantesca deuda que tenemos con el fondo y que entonces el objetivo del Fondo Monetario es una política de ajuste que conocemos que no es nueva en Argentina y en el mundo, y que por lo tanto su único objetivo es que paguemos esa deuda, con lo cual se paga esa deuda siempre con ajustes sobre los que menos tienen, y todo esto es en cada una de las medidas del gobierno hay una coherencia absoluta en donde, como decía antes, de gobernar para el capital concentrado en contra de los sectores populares. Coincido, sí, inclusive después mostraron unas fotos de la señora Georgieva bailando tango, ¿no es cierto?, con Mora Godoy, toda esa parte así muy macrista, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. En fin, ahora este jueves próximo, el 6 de agosto, nuevamente se va a deliberar, a tratar formalmente en el Congreso, lo sabés, el tema de, bueno, me sale en un lenguaje más vulgar, entrega de tierras a capitales muy determinados. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Rubén? Sí, más que mi opinión, cuando fui senador nacional, yo fui senador nacional en 2 periodos, electo por el pueblo de Santa Fe 2 periodos. En el año 2011, nosotros aprobamos, el 22 de diciembre del 2011, le dimos sanción definitiva a la actual ley de tierras. La actual ley de tierras limita la compra de tierras argentinas por extranjeros en un 15%. Es decir, que los extranjeros más de un 15% del territorio nacional y del territorio de las provincias no pueden adquirir tierras. Eso fue un debate muy importante que se dio en las 2 cámaras en aquel momento, en el año 2011, estoy hablando de hace 15 años, donde se llegó a un consenso, yo diría casi unánime, porque bueno, el gobierno había mandado un proyecto que planteaba un 20%, nosotros, nuestra posición en ese momento del socialismo era del 10% como límite, que los extranjeros pudieran comprar tierra, y se llegó a un acuerdo del 15% como límite, es decir que hoy hay una limitación no concreta, pero no hay una prohibición como vemos que los voceros del gobierno tratan de instalar. En aquel momento hubo un debate muy interesante en la Cámara de Senadores el 22 de diciembre del 2011, hubo un solo voto en contra. Y ahí yo expliqué en mi voto, lo fundamenté en el recinto, que uno de los argumentos que más en este momento están sustentando los voceros del gobierno y el gobierno mismo, es que no se puede hacer discriminación con los extranjeros. Y yo le decía en aquel momento que yo, como autor de la Ley Migratoria 25871, precisamente, lejos de ser esto discriminatorio con los extranjeros, está marcando una pauta muy concreta que significa qué tipo de relación de los extranjeros con la tierra en el país debe tener. Y nosotros tenemos un gran ejemplo de lo que fue, por ejemplo, la Colonia Esperanza, en donde se le dio pequeños porciones de tierra para que los campesinos pudieran labrar. Nosotros somos herederos del año 1812, el Grito de Alcorta, 1912, donde el Grito de Alcorta significó la fundación de la Federación Agraria Argentina y la lucha de los pequeños, en aquel momento arrendatarios, por la tierra. Es decir, que la tierra
es un tema, es un recurso fundamental, estratégico, y entonces abrirlo de la manera que lo quiere abrir el gobierno es para que estados o grandes multimillonarios, como hoy ya pasa en la Patagonia, donde existe Lewis, el dueño del lago escondido, donde existe Benetton, que tienen centenares de miles de hectáreas, puedan ejercer el uso de esas propiedades de manera y en contra del interés nacional. Esto por eso se le llama recurso estratégico a la tierra, y por eso es una barbaridad esta ley que quieren sancionar el próximo 6 de agosto, esta semana que viene, en la Cámara de Senadores. Así que yo espero que no tengan los votos, espero que aquel consenso fundamental de todos los partidos que hubo, que arribó a una ley de un amplio consenso en el año 2011, no pueda ser revertido por este gobierno con esta disparatada medida. Rubén, con respecto a, digamos, partido, ¿no? Que liderás, podríamos decirlo, en el que trabajás muy activamente, porque tu esencia es socialista, ¿no es cierto? No entraremos en detalles de las separaciones y divisiones, que de hecho son bastante propias del socialismo, ¿no? Para bien o para mal, yo diría más bien para mal, pero bueno. ¿No te parece que serán momentos de lograr una unión que sea más notoria del socialismo en Argentina? Yo creo que la crisis de los partidos políticos es parte de la crisis de la democracia que vemos hoy, que no solamente es patrimonio de Argentina, sino que la vemos en América Latina y el mundo. Me parece que hoy, ante el gigantesco desafío de tener un gobierno enfrente como el que se tiene, y de que vemos que se habla todos los días de la posibilidad de una reelección del actual presidente, que sería dramático para el país y para los sectores populares, es fundamental plantear una convocatoria a una unidad de lo que pueda ser una alternativa que hoy no está, que hoy la gente no ve, y que por lo tanto este gobierno sigue con estas medidas avanzando en contra de la gente. Es decir, hay una paradoja que se ve hoy, donde la imagen presidencial cada vez cae más en función de estas políticas económicas que aplica, donde a la gente cada vez le alcanza menos el dinero, y a contramano de eso no hay nadie que capitalice esa caída de imagen del gobierno, y un gobierno que todos los días instala temas en la agenda y de manera desembosada habla, y los medios de comunicación reproducen su trabajo por una reelección más, por 4 años más de gobierno, cuando todavía falta incluso 1 año y medio para las elecciones nacionales. Entonces, me parece que esa es la tarea fundamental, de convocar a una unidad, no solamente de los sectores políticos, sino de los sectores sociales también, junto a los sectores políticos, para plantear un programa de gobierno para la próxima etapa, y no poner el carro delante de los caballos, de poner las candidaturas, de las peleas de los dirigentes. Exacto. Patética realidad que pone en carrera a quien ni debería tenerla, en función de la caída de imagen que tiene en estos momentos, que es el presidente de la Nación, por esta política que está aplicando. Así que me parece que el eje fundamental debe ser ese, discutir porque Milei no nació de un repollo, no salió de un repollo. Milei es el resultado del fracaso estrepitoso del gobierno anterior. Y entonces eso debe ponerse arriba de la mesa. ¿Por qué tantos fracasos y que habilita a la aparición de estos fenómenos que surgen como de la nada, con la antipolítica, cuestionando la casta, y que eso representa ante una población que ve que los distintos gobiernos no le han dado respuesta, como una alternativa? Así que me parece que el trabajo fundamental es trabajar por ese gran encuentro, sobre la base de un programa para 4 años, de poner a la Argentina en una senda que signifique
sí, con estabilidad, con equilibrio fiscal y con justicia social. Que este gobierno y este presidente ha dicho que la justicia social es una porquería, y esto es volver a un siglo atrás en la realidad social del país. Bien, Rubén, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo, y si estás de acuerdo, en otra oportunidad te convocaremos para que te puedas seguir explayando sobre estos temas que consideramos de fundamental importancia para esta Argentina de aquí a ahora. Gracias. Siempre a disposición, Susana, buenos días. Gracias. Bien, brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.